Vamos a comenzar con anatomía de la mama y vamos a hablar un poco la utilidad que tiene la resonancia para estudiar la glándula mamaria. Es bastante particular este estudio porque tiene sus indicaciones bastante específicas, como por ejemplo la extensión de algún tumor conocido. Otra indicación, monitoreo de un tratamiento de quimioterapia, busca de algún primario, de algún tumor primario, cuando la mamografía y la ecografía no alcanza para definir, acudimos a la resonancia. Recidiva, cuando nuevamente aparecen células del tumor, se puede detectar por resonancia. Implantes mamarios, cuando se rompe la cápsula de la prótesis y no se puede visualizar por mamografía y ecografía, se hace una resonancia. Lesiones dudosas con mamografía y ecografía se terminan realizando resonancias para definir. Una marcación prequirúrgica para saber dónde está el ganglio centinela, un ejemplo. Y pacientes con alto riesgo de cáncer de mama. Esas serían básicamente las indicaciones para una resonancia de mama. Con respecto a la resonancia de mama, vamos a destacar que no reemplaza ni a la mamografía ni a la ecografía, solamente es un estudio complementario. Junto con la mamografía, la ecografía y la resonancia llegan a un diagnóstico. Significa que un grupo interdisciplinarios van a trabajar para llegar a un diagnóstico. Y siempre va acompañado por una confirmación de una biopsia, ¿sí? O sea, el estudio histológico. Con respecto a la resonancia, tiene una sensibilidad de un 90% para detectar el cáncer de mama, a diferencia de la mamografía y la ecografía, que tiene una sensibilidad entre el 60 y el 80%. De todas maneras, es alto también por ecografía y mamografía, pero como resonancia tiene capacidad tisular, va a tener una sensibilidad de un 90%. Con respecto a los requisitos técnicos para la realización, se necesita un resonador cerrado de 1.5, 3 Tesla, no menos. Una bobina específica significa que es exclusivamente de mamas, nada más. Hay bobinas que se pueden utilizar para otras regiones, pero esta exclusivamente es de mama. Un protocolo de secuencias adecuadas. No se olviden que la resonancia, que la glándula mamaria está tapizada por grasa hacia anterior y hacia posterior. Y cuando yo le hago la serie con contraste, necesito realizar la supresión grasa. Y el técnico capacitado. No todos los técnicos hacen resonancia de mama. Con respecto a la anatomía de la mama, vamos a ver que tiene unos límites. Y los límites se va a formar por dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical va desde el segundo arco costal anterior hasta el sexto. Ese sería el límite vertical. El límite horizontal, que sería el eje, va del reborde external hasta la línea media axilar. Esos son los límites de la glándula mamaria. Recuerden que se encuentra en el tórax, en la cara anterior del tórax. La mama está formada por, la glándula mamaria está formada por lóbulos, entre 15 y 20 lóbulos. A su vez, cada lóbulo está formado por lobulillos. Y cada lobulillo va a formar el acino mamario. ¿Qué sería el acino mamario? La unidad estructural y funcional de la glándula mamaria. Recuerden que la función de la glándula mamaria es producir leche en época de lactancia. Esa sería la función de cada lobulillo. A su vez, cada lobulillo va a tener conductos.
conductos del acino. La unión de los conductos del acino va a formar el conducto terminal. Luego, los conductos terminales se juntan y forman el conducto segmentario. Se unen todos los conductos segmentarios y van a formar los conductos galactófagos, que se van a unir en la parte posterior del pezón, formando el seno galactóforo. La glándula mamaria está tapizada por grasa premamaria, o sea, hacia anterior, y grasa retromamaria. El medio de sostén de la glándula mamaria es el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper comienza en la capa más interna de la piel, se mete en forma de red entre medio de la grasa y la glándula, abrazando la glándula mamaria, y se va a dosar en la pared anterior del pectoral mayor. Eso sería el medio de contención de la glándula mamaria. Acá tenemos la imagen. Esto sería la glándula mamaria y el ligamento Cooper, que se mete entre medio de la grasa, abraza la glándula mamaria y se adosa en la parte anterior del pectoral mayor. Con respecto a la areola, vamos a ver que tiene unos pequeños tubérculos que se llaman tubérculos de Morgagni. Más o menos entre 10 y 20 tubérculos que en época que no está lactando apenas se hacen visibles. Ahora, en época de lactancia, esos tubérculos aumentan de tamaño y pasan a llamarse tubérculos de Montgomery. Esos tubérculos de Montgomery van a secretar, ¿sí?, un líquido que va a lubricar toda la parte del pezón en la época de lactancia. O sea que cuando no está funcional, la glándula mamaria se llama Morgagni y cuando está funcional, Montgomery. La glándula mamaria se va a dividir en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. Tenemos el cuadrante súpero interno, ínfero interno, súpero externo, ínfero externo. El cuadrante súpero externo va a tener una prolongación hacia la axila que se va a llamar lóbulo de Spencer o prolongación axilar. Con respecto a la irrigación y drenaje de la glándula mamaria, vamos a tener que los 2 cuadrantes internos van a estar irrigados por la misma arteria, la arteria mamaria interna. El cuadrante súpero externo por la arteria axilar y el cuadrante ínfero externo por la arteria intercostal. Con respecto al drenaje, que serían las venas, van a llevar exactamente el mismo nombre que la arteria. Vena mamaria interna, vena axilar y vena intercostal. Con respecto a la inervación, van a inervar la glándula mamaria nervios intercostales torácicos, o sea, ramas que nacen en la región torácica y ramas del plexo cervical. Con respecto al drenaje linfático es importante porque eso va a dar el diagnóstico y tratamiento. Recuerden que se puede diseminar el tumor vía linfática. Y el principal drenaje linfático de toda la mama está en la axila. Por eso siempre hacen hincapié en la prolongación axilar. Y recuerden que el pronóstico es peor más alto el nivel ganglionar esté afectado. Yo tengo el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Cuanto más alto sea el nivel, más grave es el cuadro. Con respecto al ganglio centinela, siempre se puede hacer la marcación o por mamografía o por resonancia, ¿sí? Recuerde que uno o dos ganglios en los que drenan el lugar de los linfáticos mamarios, ¿sí? Son los lugares donde detectan el tumor. Entonces lo que hace son la disección de esos ganglios, ¿sí? Extirpan esos ganglios para
para conservar todo lo que se pueda de la arquitectura de la glándula mamaria. Recuerden que para tratar de realizar ese estudio se hace una marcación, ¿sí? O sea, se hace una marcación, se detecta el ganglio centinela y se extirpa. Bueno, tenemos lo que sería el drenaje. Ahí tenemos la arteria subclavia, la vena subclavia. Acá tenemos los nervios, la región cervical y los intercostales, que serían... Acá está, los intercostales, ya tengo el plexo cervical y acá tengo los nervios intercostales. Esta rama que sale de los nervios intercostales serían los que inervan la glándula mamaria. Con respecto al drenaje linfático, el mayor drenaje linfático está del lado izquierdo, que se llama conducto torácico. Va a drenar toda la linfa de los miembros inferiores, abdomen, mitad de tórax izquierdo, todo miembro superior izquierdo y la mitad del cráneo. Y el conducto derecho, de drenaje linfático derecho, va a traer la linfa del miembro superior derecho, de la mitad del tórax derecho y la mitad del cráneo derecho. Todo esto, drenaje linfático, va a drenar en el ángulo que forma la vena yugular interna y la vena subclavia. Justo ahí va a drenar la linfa. Acá tenemos el tronco venoso derecho, tronco venoso izquierdo, que ambos se juntan y forman la vena cava superior que va a drenar en la aurícula derecha. Recuerden que por una cuestión de trayecto, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es el doble de longitud que el derecho. La vena cava se va a formar a la derecha, o sea que el tronco venoso va a tener que pasar de izquierda a derecha para juntarse con el otro tronco y formar la vena cava superior. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es el drenaje linfático. Cuando se extirpan la región axilar, los ganglios que están en la región axilar, pasa esto. El paciente, hasta que se restablece el flujo, queda linfa acumulado en el miembro de que se extirpan los ganglios. Con respecto a los músculos de la región, en una oportunidad lo hemos hablado, tenemos el pectoral mayor, menor, el serrato mayor, dorsal ancho y el subescapular. Con respecto al pectoral mayor, va a comenzar la inserción en el borde external, se inserta en la clavícula y luego termina en el labio externo de la corredera bicipital. La corredera va a tener dos labios, el interno y el externo. En el labio externo se inserta el pectoral mayor. Ahí tenemos el pectoral menor, comienza en la apófisis coracoide y termina en la cara anterior de los arcos costales tercero, cuarto y quinto. Con respecto al serrato mayor, que tiene forma de serrucho, comienza la inserción en los primeros 9 arcos anteriores costales y termina en el borde medial o vertebral de la escápula. Con respecto al dorsal ancho, va a comenzar en el sacro, cresta ilíaca, va hasta L5, T7 y luego se abre para insertarse en el fondo de la corredera bicipital. Y por último, el músculo subescapular. El músculo subescapular va a alojar todo lo que es la fosa anterior de la escápula y termina en el troquín. Ahí tenemos la posición de una resonancia de mama, un paciente con sus dos mamas alojadas en las aberturas que tienen las bobinas o antenas, como quieran llamarlo. Recuerden que en resonancia solamente se utiliza solamente en mama, el plano transversal o axial, como quieran llamarle, y el plano sagital. Acá arriba tenemos el T1 con contraste y supresión grasa. Abajo tenemos T1, T2 y T1 con contraste y supresión grasa. Acá tenemos un sagital, ¿sí? Y acá tenemos un transversal o axial, como quieran llamarlo.
un T1, ¿sí? La imagen anormal es hipointensa, sería un T1. Se le inyecta contraste y observen, si yo no le hago la supresión, si el técnico no le hace la supresión grasa, esto hiperintenso que sería el contraste se confunde con la grasa y no tengo límites, no tengo para delimitar, no puedo ver si entran o salen vasos. Entonces se le da contraste, se le hace un T1 y una supresión grasa. Ahí alcanzan a ver los vasos que entran y salen de esta imagen. Bueno, ahí tenemos imágenes de prótesis mamarias donde vemos la ruptura de la cápsula que no se alcanza a ver, a veces no se alcanza a ver por mamografía o ecografía. Otra imagen más. Observen la asimetría de las prótesis mamarias que se estudia por resonancia.